El mundo como lo conocemos está en decadencia cada año. Las economías de todo el mundo gastan billones de dólares en brindar servicios que no hacen nada para aumentar nuestra riqueza o prosperidad diaria. El hecho de que una economía alguna vez se vuelva más rica es si invierte en infraestructura. Los países con mejor infraestructura siempre serán más prósperos que los países con infraestructura deficiente. Pero todo esto conlleva una importante compensación, que ni los economistas ni los ingenieros que reúnen todo esto tienen una buena respuesta. Pero hay muchos trabajando en esa solución y si la encuentran, podrían fácilmente duplicar la riqueza de la economía global en menos de una década y probablemente convertirse en la persona más rica o grupo más rico en la historia. Mientras lo hacen, las empresas más grandes y rentables del mundo que representan una cantidad significativa del total de la producción global, solo existe gracias a las inversiones realizadas en bienes y servicios universalmente disponibles como carreteras, puertos, correos e incluso cosas menos obvias físicamente como educación y defensa. Los gobiernos de todo el mundo obviamente han tenido en cuenta este consejo. El desarrollo de la infraestructura está realmente lejos de los labios de los responsables políticos. Países enteros han desarrollado sus economías en torno a proyectos de infraestructura. En los Estados Unidos el nuevo acuerdo de un plan de gasto en infraestructura principalmente ambicioso hizo que la economía volviera a encarrilarse después de la Gran Depresión. Hoy, después de un mejor plan de reconstrucción, no solo Estados Unidos sino la mayoría de las historias de mayor éxito económico en el siglo pasado, comenzaron a ser ayudados en gran medida por grandes desarrollos de infraestructura decisivos. Normalmente, este material lo proporciona el gobierno y se financia con dinero de los contribuyentes. En algunos ejemplos más raros, como los países ricos en recursos, estos proyectos pueden financiarse a través de otros ingresos estatales. Y a veces estos servicios están completamente privatizados. Todos estos sistemas tienen verdaderos pros y contras. Pero de cualquier manera, directa o indirectamente, es la gente común y corriente la que termina pagando por estas herramientas y no importa cómo se financian, todas tienen el mismo problema. Mantenimiento. El mantenimiento puede parecer una parte aburrida de la infraestructura, pero la verdad es que esto es potencialmente el desafío más importante en toda la macroeconomía, y podría explicar fundamentalmente las historias de éxito y fracaso económicos en todo el mundo. Y no somos solo nosotros los que decimos que Adam Smith, el fundador de la economía, tiene su propia disciplina, él lo sabía y dedicó gran parte de su tiempo en su texto fundamental. La riqueza de las naciones habla de la importancia de la infraestructura y la construcción para la riqueza de las naciones, mientras que los gobiernos están felices de escuchar la primera parte de sus consejos que hablan de los beneficios de la construcción de naciones, tienden a ignorar las advertencias importantes de la economía. La infraestructura tiene sus propios costos de oportunidad, y cuando se maneja mal, puede condenar una economía con la misma facilidad con la que brinda una oportunidad. Lo mismo ocurre con el gasto en infraestructura que pone un cronograma a la prosperidad económica de una economía. ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? Y, si no, ¿qué significa hoy para las economías de todo el mundo hablar de petróleo debido a los diferentes precios en otros países? Un billete de avión puede ser mucho más caro si estás en algún lugar como Reino Unido, Australia o Estados Unidos. La infraestructura por el bien de la economía es cualquier cosa que facilite la producción de bienes y servicios, y normalmente los economistas reservan esta definición para estructuras físicas. Por lo que un puente sería una infraestructura, pero un sector de servicios financieros robusto no lo sería. En realidad los economistas probablemente usen en exceso esta palabra. Básicamente significa que cualquier cosa que se pueda establecer hoy para hacer la vida más próspera mañana, por lo que hablará de infraestructura financiera, política o infraestructura legal son todas comunes. Aunque técnicamente no encajarían en la definición típica, cualquier industria requerirá cierto nivel de infraestructura para ser competitivo. Incluso algo que se basa principalmente en servicios como la banca todavía utiliza infraestructura de Internet o infraestructura electrónica, y si queremos ampliar la definición. También se benefician de la defensa nacional y en teoría, las empresas de educación podrían proporcionar todos estos servicios por sí mismas, pero sería una buena idea y sería un gasto inicial enorme,
por lo que serán más competitivas si no necesitan pagar por ellos. Y en cambio, pueden beneficiarse de la mayoría de ellos como servicios públicos o privatizados. Por ejemplo, los servicios que una camioneta de la empresa Amazon, que conducirá en una vía pública donde estará protegida por la ley pública, después de que sus clientes realicen un pedido utilizando un servicio de Internet, que también es público o proporcionado por otra empresa. Amazon es una gran empresa de organización, pero ni siquiera sería capaz de proporcionar toda la infraestructura que utiliza para proporcionar los bienes y servicios que ofrece. Viéndolo así, es fácil asumir que el gasto en infraestructura es siempre una buena inversión, porque industrias como esta pueden directa o indirectamente generar ingresos tributarios, que pueden pagar más infraestructura. El desarrollo de infraestructura también es un gran empleador, e impulsa la producción económica por sí solo, por lo que los gobiernos que quieren reactivar su economía después de una pausa, o tal vez solo para que las cosas se vean mejor de lo que realmente son, el gasto en infraestructura es la vieja solución confiable. El problema es que esto solo funciona cuando hay una demanda genuina de las herramientas que se suministran. Sri Lanka se enfrenta a una importante crisis económica en estos momentos. En los próximos años, en lo que parecía un milagro económico, el país creció rápidamente en producción económica entre mediados de la década de 2000 y mediados de la década de 2010, convirtiéndose en una de las economías de más rápido desarrollo de la región, que era una región llena de países en rápido desarrollo por derecho propio. La realidad detrás del éxito fue que el país simplemente estaba asumiendo una gran deuda para construir grandes proyectos de infraestructura. Ahora esto por sí solo no es un problema. Si Sri Lanka alguna vez quisiera ser una economía globalmente competitiva, necesita carreteras, puertos y redes eléctricas para apoyar las industrias modernas en el largo plazo. Esto podría proporcionar un crecimiento económico estable, pero en el corto plazo el país se volvió adicto al rápido crecimiento que podría lograrse simplemente invirtiendo en más infraestructura. Si un país construye un puente, empleará a miles de personas para lograrlo, desde ingenieros y trabajadores hasta empresarios locales que contratan personal adicional para acomodar a los trabajadores adicionales alrededor del sitio. La construcción de un puente también cuenta como producción económica, ya que si esto aumenta el PIB, un país puede pedir prestado mucho dinero y usarlo para construir infraestructura que empleará a mucha gente y hará que la economía parezca que está creciendo. Pero una vez que el proyecto de construcción esté terminado, el empleo volverá a reducirse y el crecimiento económico de ese año aparecerá como un caso atípico, a menos que la economía produzca más para compensar el hecho de que ya no habrá producido otro puente. Una solución, pero no necesariamente la solución correcta, es simplemente seguir construyendo. Por lo general, los economistas apoyan que los países en desarrollo, en particular, construyan más infraestructura, por lo que es fácil para estos países obtener préstamos para financiar estos proyectos. Las naciones también pueden sentirse quizá demasiado reconfortadas por el hecho de que si alguna vez tienen dificultades para pagar su deuda, pueden simplemente privatizar parte de su infraestructura, o a menudo, ganar más dinero de lo que cuesta construir la infraestructura en primer lugar. Si un país como Sri Lanka pidiera un préstamo de $15.000 millones para construir una red eléctrica, le darían un impulso de $15.000 millones. Entonces el impulso de su PIB empleará a mucha gente y proporcionará electricidad a hogares y empresas en todo el país para aumentar aún más la producción económica. Un estudiante de Sri Lanka podría codificar la base para una empresa multimillonaria, pero nunca tendría esa oportunidad sin electricidad disponible. Las fábricas que quieran aprovechar los salarios más bajos en Sri Lanka podrían abrir sin tener que suministrar sus propios generadores, lo que las hará mucho más competitivas. Cualquiera que sea el mecanismo exacto, esta red eléctrica también proporciona beneficios económicos continuos de $15.000 millones. Lo que el gobierno de Sri Lanka gastó en este ejemplo tampoco se desperdicia y muchas veces, en realidad, el valor de esa red eléctrica podría ser significativamente mayor que el precio que costó instalarla. Porque las empresas privadas querrán comprarlo para poder ganar dinero con el pago por la electricidad del país en crecimiento. Para este ejemplo,
digamos que vale 15.000 millones de dólares si se vende a una compañía internacional de servicios públicos. Esto aumenta lo que los economistas llaman capital social. Es decir, el valor combinado de cada pieza de infraestructura en la economía. La inversión, ya sea financiada con ahorros o deuda, aumentará el valor de este capital social, preferiblemente más que el valor del préstamo utilizado para realizar esa inversión, por lo que es excelente. El país obtuvo ganancias potenciales al mismo tiempo que impulsó masivamente el PIB y el empleo en el corto plazo, y lo ayudó de manera consistente en el largo plazo. Resulta fácil ver por qué los países quieren seguir haciendo esto. El problema es que no todos los proyectos van a hacer tanto bien. Una vez que Sri Lanka se quede sin carreteras, servicios públicos, puentes y puertos, caerá en la trampa de construir cosas que no necesitaba, simplemente para mantener empleadas a un número cada vez mayor de personas que trabajan en la industria de la construcción. Realmente desearía que hubiera una mejor analogía para esto, pero es muy parecido a que a alguien enfermo se le administren medicamentos por un doctor en las dosis correctas. Puede mejorar enormemente la salud de esa persona y ponerla en funcionamiento antes de lo que podría hacerlo de otra manera. Pero es fácil acostumbrarse al impulso que estos medicamentos que pueden brindar y exagerar y volverse dependiente de él a expensas de la salud a largo plazo. Se supone que bienes públicos como estos no necesitan generar retornos económicos, porque son bienes públicos, aunque es cierto que lo necesitan para generar ganancias en el sentido tradicional. Sigue siendo muy importante que grandes proyectos como este eventualmente produzcan más valor del que consumen. Sri Lanka, en particular, es una economía en desarrollo de bajos ingresos, por lo que los prestamistas consideran que prestar dinero a Sri Lanka es mucho más riesgoso que, por ejemplo, Estados Unidos. Y por eso exigen una tasa de interés más alta. Si debido al éxito de su construcción con grado eléctrico Sri Lanka decide construir un estadio que también cuesta 15.000 millones de dólares, sería más difícil generar un retorno. Todavía podría impulsar el PIB y el empleo, pero la venta de entradas y los eventos a largo plazo podrían tener dificultades para compensar más que los intereses de los préstamos que se utilizaron para pagarlos. Si el gobierno hace suficientes proyectos de este tipo, podrían empezar a tener serios problemas para pagar sus préstamos. Si eso se combina con un shock económico importante como una pandemia global, inestabilidad política local o algo así, entonces el gobierno necesitará recaudar dinero rápidamente para poder privatizar sus industrias. Pero si las cosas se han vuelto tan desesperadas e inestables, llegados a este punto de desesperación, las principales empresas a las que alguna vez les hubiera encantado invertir en una red eléctrica en un país prometedor, podrían estar menos entusiasmados con hacer la misma inversión en un país donde la gente ahora está luchando contra el desempleo masivo, y el gobierno ni siquiera puede pagar sus préstamos. Hasta ahora hemos estado poniendo de ejemplo a Sri Lanka, porque es un ejemplo reciente del mundo real de exactamente este tipo de cosas, pero esto sucede todo el tiempo, y podría estar sucediendo en una escala aún mayor en la segunda economía más grande del mundo, China. China también ha sostenido uno de los crecimientos económicos más intensos de la historia, y una gran parte de eso fue impulsado por el gasto en infraestructura. Dada su enorme población y su fuerte geografía y su falta de regulaciones industriales, durante mucho tiempo la capacidad de la industria del país estuvo restringida por la infraestructura, aunque ya no lo ha estado desde hace un tiempo, pero el gobierno de China se había acostumbrado al inmenso crecimiento económico que habían logrado consistentemente. Ahora, como siempre, tenemos que hacer el gran descargo de responsabilidad de las estadísticas económicas de China, que son notoriamente poco confiables, pero incluso las cifras, que son poco más que propaganda, están comenzando a pintar un panorama bastante sombrío sobre las corporaciones administradas por el gobierno. Los hogares privados han asumido una gran deuda para alimentar una burbuja de desarrollo de infraestructura que parece cada vez más inestable. Los gobiernos en varios niveles del país han desarrollado ciudades enteras con la anticipación de que una población urbanizada eventualmente se trasladará a ellas, ya que todos los terrenos en China son propiedad del gobierno nacional y no se puede comprar. Están ganando mucho dinero alquilando estas parcelas de tierra a desarrolladores durante 99 años.
Los gobiernos locales se beneficiaron del gasto que se realizó para conectar nuevos desarrollos a servicios básicos con infraestructura, los desarrolladores se beneficiaron de la venta de apartamentos costosos al público en general. Y las familias se beneficiaron de ser propietarios de apartamentos cuyo valor siguió subiendo gracias al crecimiento económico del país. Desafortunadamente, fue este sistema el que estaba creando la mayor parte de ese crecimiento. Finalmente China, con su población ahora cada vez más reducida, se dio cuenta de que había un número limitado de viviendas que la gente necesitaba. Ahora, para ser justos, China todavía tenía un fuerte enfoque en las exportaciones y industrias nacionales para respaldar todo este sistema, pero si algo permitió que continuara por más tiempo del que realmente debería, la inversión en este tipo de infraestructura, también vino con el gasto de inversión en industrias que podrían haber mejorado la capacidad económica a largo plazo. En todo caso, la creación de todas estas ciudades diseminadas por todo el país alejó a la gente de los centros industriales productivos de la costa. Todo este gasto impulsado por la deuda puede haber aumentado la producción mientras sucedía y aumentó el stock de capital del país, pero lo llenó con cosas que realmente no eran necesarias. Este fue un claro ejemplo de desarrollo excesivo que se hizo para mantener el crecimiento económico y mantener contentos a los diversos grupos dentro del país, pero está lejos de ser el único. Por ahora, parte de la razón por la que los proyectos importantes en muchas economías avanzadas de todo el mundo nunca parecen funcionar o ir a alguna parte, es porque existen organizaciones para hacer estudios de viabilidad, para asegurarse de que los recursos no se desperdicien en infraestructura que no proporcionará un retorno económico una vez que un país alcance un cierto nivel de desarrollo. La mayoría de los proyectos no lo harán aunque contribuyen un valor adicional en países más ricos o en los países más desarrollados. Naturalmente, también va a costar más construirlos, lo que dificulta aún más el análisis de costo-beneficio, que los economistas deberían hacer cuando está en juego tanto dinero. Hasta ahora, hemos estado trabajando con el supuesto de que toda esta infraestructura dura para siempre y aunque no sirva de nada, no hará ningún daño aparte de los intereses de la deuda que el país tiene que pagar, pero todo esto requiere mantenimiento, gracias al desgaste, la corrosión o debido al clima extremo. La obsolescencia no se cuenta en la mayoría de las cifras económicas a las que la gente presta atención, como el PIB. Sin embargo, se restan de este fondo de capital cada año a un ritmo que rápidamente puede representar una gran parte de la producción total, solo que la corrosión afecta principalmente a toda la infraestructura construida. La producción de acero le cuesta a la economía mundial aproximadamente $3.5 billones cada año. Alrededor del 3,5% del PIB mundial, que es una cifra mayor que el PIB de todas las economías del mundo excepto las 5 más grandes. La oxidación también es solo un componente del mantenimiento colectivo de la infraestructura. Los recursos que el mundo dedica solo a mantener los recursos que ya tiene, podría de manera conservadora ser entre 6 y 7% del PIB global. Eso tampoco es una mejora marginal. Si este problema se solucionara de alguna manera mañana con alguna nueva y revolucionaria tecnología de construcción, cambiaría el mundo de manera más significativa que Internet o otros compuestos de crecimiento anual importantes. Por supuesto, eso es un gran desafío y vivimos en un mundo difícil que es duro con las cosas que construimos, así que de momento lo mejor que podemos hacer es asegurarse de que lo que estamos construyendo ayudará en esta carrera contra un decaimiento. Gracias por vuestra atención. Nos encantaría saber tu opinión sobre este asunto. No olvides suscribirte al canal para más vídeos como este. Hasta pronto.